Muy bien, y en la página política, como veníamos anticipando, y un poco para hablar de estos temas que le gustan al señor Nacho Conca, vamos a charlar con María Eugenia Talerico, abogada penalista, experta en temas de integridad financiera, lavado de activos y financiación del terrorismo. También fue ex vicepresidente de la Unidad de Información Financiera Argentina, la UIF, durante el periodo 2016-2020, y es vicepresidente también de la ONG Será Justicia. Buenas tardes, María Eugenia, ¿cómo te va? Alejandro acá. Buenas tardes, Un gusto. Alejandro, Ignacio, Manuel, todos los que están ahí. ¿Cómo te va, María Eugenia? La primera pregunta que te quería hacer, de tu conocimiento técnico, ¿cómo lo último, las últimas cuestiones que te han pasado en Argentina, para vos tienen que ver con el lavado de dinero? ¿Cómo se pueden resolver, digamos, los últimos acontecimientos? Los últimos acontecimientos que tienen que ver con el juicio de vialidad. Sí, exactamente, a eso te quería decir. Sí. Bueno, mira, ese juicio tramita por un delito que es como delito precedente, que es el lavado de activos en sí mismo, que sí fue el caso de la ruta del dinero K, donde Báez fue condenado a 12 años de prisión específicamente por lavado. Esto es, en realidad, lo que se llama el precedente, porque es donde se generó el dinero en defraudación al Estado, que es las imputaciones que hay en el caso, defraudación a la administración pública y una asociación ilícita, donde la jefatura está asignada a Cristina Fernández de Kirchner, bueno, era Néstor en su momento, pero fallecido se extingue la acción penal. Cristina Fernández de Kirchner, la línea del Ministerio de Planificación de Guido López, el de los bolsos, Carlos Kirchner, un primo de Néstor, y toda la línea de Dirección Nacional de Vialidad y la vialidad de la provincia de Santa Cruz, por asociación ilícita y defraudación al Estado. Ahí el kit de la cuestión es un direccionamiento de obra pública desde los años 2003 a 2015, donde el 80% de la obra pública le era asignado a Báez, que es un empresario que era un cajero del Banco de Santa Cruz, y que unos poquitos días antes de que Néstor Kirchner asuma la presidencia, crea Austral Construcciones, empresa a partir de la cual se empieza a recibir toda la obra pública que se le direcciona de un modo muy irregular, y como lo está mostrando el fiscal Luciani en el alegato, con muchísimos, violaciones a la legalidad de los procesos de licitación, y finalmente el direccionamiento de los fondos, porque no, solamente asignarte obra no resulta suficiente para defraudar al Estado, sino que hay un direccionamiento de fondos y de dinero, que es donde aparece la responsabilidad de máxima del gobierno nacional con toda esa cantidad de dinero que se envió a las empresas de Lázaro Báez, que en realidad después terminan, porque está todo detectado en todos los casos que están vinculados, en Otesur y Los Sauces, que son la causa que tramita por la administración de los hoteles de la familia presidencial, de la ex familia presidencial Kirchner, ¿no? Acá te voy a hacer una pregunta de Manuel Sutil, María Eugenia. Hola María Eugenia, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Sobre todo te quería preguntar, más allá de la causa de vialidad y toda la causa que tiene en su contra Cristina Fernández, sobre todo decir, parece una expresión de deseo la que digo, pero ojalá que si esto se termina haciendo, justicia o no, pero ojalá que en ningún otro gobierno se haga ningún otro acto más de corrupción, o que se solucione de otras maneras un poco más factibles. Mira, la corrupción cero es bastante difícil. Yo creo que ni en los primeros países del mundo existe la cuestión de la corrupción cero. Sí, yo creo que el problema de la Argentina es un problema de una corrupción sistémica y estructural. Si uno analiza, y he tenido la oportunidad de estar en los casos del 2003 al 2015, no había política pública donde los funcionarios y el otro lado del mostrador, te diría que también participa de los negocios con el Estado, no haya estado metido en problemas de corrupción muy serios, porque es mucho dinero. Yo te diría que si estamos discutiendo el monto de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, es eso y más lo que se le ha robado a la Argentina durante todo ese tiempo. Y entonces la revolución, más que económica, tiene que ser de integridad y de valores, porque si no la gente, te pasa que empieza a decir los funcionarios públicos son todos ladrones, me da todo lo mismo, y ahí el sistema democrático entra en un estado de decadencia por la poca calidad de los dirigentes, porque la gente ya no busca funcionarios íntegros y que vos sepas que son éticos, porque piensa que son todos iguales. Entonces yo creo que obviamente ahora hay que a esta altura de la democracia de la Argentina
hay que poner mucho énfasis en la calidad de los dirigentes, de la honestidad, o sea, uno sabe ya cómo viven, si están hace muchos años en la función pública, si realmente siguen teniendo una vida austera o si se enriquecieron, y hay que empezar a elegir funcionarios más honestos porque la decadencia, si no, es muy grande de valores, ¿no? De que eso de que parece que da todo lo mismo, que son todos iguales. Y creo que un poco este fallo, después de muchos años, es un caso que tiene del 2008, que viene juntando pruebas, que no se podía investigar porque hasta el 2015 lo obstruyeron. Ahora cuando volvieron, vuelven a embatir contra los jueces, contra los fiscales, atacan a las instituciones para ser impunes, y eso es lo que lo que tiene que resistir en la Argentina, ¿no? Porque si las instituciones, como ahora el Congreso, que está un poco más fuerte, porque ya no están esas mayorías automáticas, y la justicia resiste, es una manera de empezar a terminar con la impunidad y empezar a mejorar un poquito los argentinos. Ustedes ahí en Rosario, perdón que siga hablando, ahí en Rosario, uno de los grandes problemas que hace que el narcotráfico permee a todos los estamentos como justamente el lavado de dinero. Sí. Es la corrupción, ¿sí? Es la corrupción. Sí. Donde vos tenés funcionarios corruptos, la política que se mezcla con el negocio, te invaden la calle en un minuto y después ya no lo controlas más, ¿no? Es muy peligroso además. Pero la corrupción es lo que permite que todos los otros delitos prosperen. Una vez, vos dijiste recién, María Eugenia, que bueno, la sociedad está diciendo, bueno, todos los políticos son igual y todo eso, que es una estigmatización como un poco, digamos, bastante fuerte, y también es algo que generalmente la sociedad tiene que aprender de eso, y incluso ni te digo a la hora de entrar en un cuarto oscuro, más que nada del lado electoral, pero también va igual con lo mismo, con lo que vos decías. Yo creo que, ¿sabes qué? Sería re importante que la gente empiece a ver eso. Mira, a mí me invita ahora a participar en el camino de la política, más allá de que por mi especialidad estoy siempre hablando de los mismos temas, Ricardo López Murphy, que es un liderazgo, bueno, él es una persona que está más grande, como que no tiene por ahí ese carisma de esos líderes un poco más jóvenes, más dinámicos. Pero ¿sabes qué? Le acepté estar con él porque es la mosca blanca, ¿viste? Es un tipo que te podrá gustar o no su idea desde el punto de vista del liberalismo, o lo que él hace tantos años dice, pero es un tipo coherente, honesto, nunca, viste, fue para un lado, dijo para el otro, vive con muchísima austeridad, más allá de haber sido un economista muy destacado y asesor alrededor del mundo. Entonces dijo, bueno, me pego al lado de un liderazgo así, porque son los liderazgos que necesita la Argentina para cambiar. Y lo más triste igual es que a la gente le dé todo lo mismo, porque además en esa de que los negocios se hacen que si estás cerca del poder, se te pegan, ¿no? Con esa tratando de tener esa ventaja o ese acomodo, y eso es lo que nos ha costado, nos sigue costando a la Argentina tanta decadencia, ¿no? En la falta de rectitud, el deber ser, de empezar a corrernos un poco para ese lado. María Eugenia, yo te quería hacer mención a la cuestión de ficha limpia, porque hoy leí en la Nación que la vicepresidenta, por más que sea condenada, se va a poder presentar como candidata. Entonces a mí realmente eso me hace ruido, por eso te quería preguntar tu opinión sobre la cuestión de ficha limpia para que un funcionario corrupto no se presente a un cargo político, digamos. Sí, totalmente. La presidenta, si es condenada, probablemente por los delitos que le están siendo imputados a prisión, y la otra pena, porque obviamente, en principio porque tiene fueros, o sea, Menem, por ejemplo, fue una persona que murió con fueros y no fue a prisión a pesar del problema de la causa de las armas. Si tiene fueros no va a ir a prisión, o quizás el tema de la prisión domiciliaria, pero lleva consigo ese tema, la inhabilitación perpetua, pero cuando quede firme. Así que vamos a tener que esperar instancias en la Corte, cuando ahora están diciendo que se la va a proscribir, la proscriben los delitos que pudo haber cometido, claro que no, una cuestión política, ¿no? Pero es cuando quede firme, entonces 2023 seguramente pueda ser candidata si es que quiere, porque ya no lo fue en la ocasión que puso Alberto Fernández como presidente. Ficha Limpia es una iniciativa espectacular para ir corriendo, digamos, o ir poniéndole un poco de calidad a nuestra democracia, igual que el proyecto de boleta única, por ejemplo, ¿no? Para evitar esa boleta partidaria que es repartida por los partidos el día anterior, que requiere tanta cantidad de fiscales fiscalizando, que después obstruye tanto el conteo, o sea, toda esa cosa.
boleta única le damos más transparencia a todo el acto electoral. Ficha limpia lo que hace es que no tengamos funcionarios que puedan ser electos o que accedan a cargos ejecutivos o que no electivos también porque lo puedas poner como ministro y que tenga antecedentes penales. El proyecto que está dando vuelta, para mi gusto, te habla de condena, o sea, si ahora se pronunciara una condena, no podría ser candidata. En general, la política, cuando discute estos proyectos, el Congreso en particular, te habla de sentencia condenatoria firme. Eso es demasiado, sobre todo en países como los nuestros que tienen estos problemas de integridad. Claro. Así que yo siempre dije que tendría que decir el requerimiento de elevación a juicio, es una instancia bastante anterior a que se celebre el juicio oral, inclusive, pero cuando vos llegaste ya a la instancia del requerimiento de elevación a juicio, ya te indagaron, ya te procesaron, tu procesamiento está firme, ya pudiste probar en la instrucción un montón de cosas, entonces llegaste al requerimiento de elevación a juicio, que los funcionarios se ocupen de aclarar su situación ante la ley, y si son absueltos que vuelvan a la vida política, y si no, que esperen el cumplimiento de esta condena. De todos modos, el kirchnerismo siempre resistió estos proyectos que le dan mucha calidad a nuestra democracia. Ficha limpia, te salen con Lula, te salen que por ficha limpia Lula quedó proscripto y qué sé yo, qué sé cuánto, y lo asocian a Estados Unidos, al imperio, porque hacen unas mezclas fabulosas de relato, pero bueno, finalmente no contribuyen a aportar sus votos para ese tipo de proyectos, ni ficha limpia, ni boleta única, como referí. Tengo una pregunta más de carácter personal, digamos, ¿vos cómo crees que la sociedad no tiene en cuenta estas cuestiones que votan a políticos que están involucrados en diferentes cosas? ¿Vos por qué crees, desde tu punto de vista personal, que la gente no tiene en cuenta esto a la hora de votar, digamos? Yo creo que los valores en la Argentina se han ido degradando tanto, más esto de que que hay mucha impunidad, ¿no? Y que tardan mucho los juicios para que te digan quién es culpable y quién es inocente. Y esta creencia generalizada de que los políticos son todos iguales y todos llegan para el poder para robar, ha hecho que la gente a la hora de elegir sea menos exigente. Bueno, María Eugenia, la verdad que uno va hablando de todos estos temas. Vos sabés que yo venía escuchando todas estas situaciones y en un punto pienso que muchas veces el hecho de la justicia en la Argentina tiene que ver más con una cuestión de fe, con una cuestión de creencias. Si yo creo personalmente que la otra persona es inocente o es culpable, porque está tan asociado a lo político, lo judicial, es tan dependiente de lo político, y uno lo ve, porque lo ve en el sentido de que avanza para un lado o avanza para el otro, y no es totalmente independiente la justicia, que termina siendo una cuestión de fe. Yo creo por ahí, por mi lado, que tal político es inocente, o que realmente a pesar de que hay un montón de pruebas, y vos lo sabés muy bien porque sos especialista en ese tema, hay gente que descree de las pruebas y así todo. Y sin duda, cuando uno va bajando de la macro política a lo que vos quieras llevarlo, yo creo que tenemos un problema también de que muchos de los argentinos, como vos bien decías, no sostenemos los valores, o entramos en un pragmatismo en donde nos damos cuenta de que si no lo hago yo, lo va a hacer otro. Entonces, mucha de la gente buena que pudiera acceder a cargos políticos dice no, porque si yo me meto en la política al final voy a terminar embarrado como todos los demás. O cuando estás en alguna institución pequeñita, un club de barrio, una institución, un municipio, algo más chiquitito, cada vez más chiquitito de la política, te das cuenta que el mecanismo político es así. O sea, como que hay que cambiar el mecanismo político directamente, ¿te parece? A ver, dije muchas cosas, perdón. Muy interesantes todas. Primera, la de la cuestión de fe. Que la verdad que interesante, ¿no? Porque al no haber sentencias, se transformó casi en decir, bueno, si uno percibe si es culpable o si es inocente. Bueno, te agradecemos por tu tiempo, María Eugenia. Muchas gracias. Bueno, a ustedes, gracias por contactarme y bueno, que tengan buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy